Bienvenidos chicos una vez más, llamado Paranormal. El podcast. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy tenemos otro podcast muy interesante. Como vieron en el video pasado, dejé un comentario sobre qué tema les gustaría en el siguiente podcast. Entonces varios votaron sobre posesiones demoníacas y este fue el que ganó. Muchos de nosotros sabemos de posesiones demoníacas desde la película de El Exorcista. Como todos sabemos, se volvió bastante popular, además de que en el video antepasado estuvimos hablando un poco sobre la Ouija. Ahí en la Ouija prácticamente todo trataba sobre una posesión demoníaca, pero basado a que todo inició por medio de la Ouija. ¿Sí recuerdan esa película ustedes? Sí, claro, una super película basada supuestamente en hechos reales, ¿no? Pues se suponía que sí. Sí, mucha gente dice que es la película, la mejor película de terror, ¿no? De la historia y sí, en teoría está basada en una posesión que hubo en los años 40 en Estados Unidos, me parece. Sí, algo así también había escuchado. De hecho, pues ahora, antes de comenzar, pues esta película es muy buena. A mí, en mi opinión, la película que más me ha gustado es la de 13 fantasmas. Para mí es como que lo mejor, ese terror así de que te corretean y fantasmas destructivos. A mí me encanta ese tipo de películas por lo general, ¿no? No sé a ustedes cuáles les gusten. Bueno, a mí hay varias que me gustan, ¿no? Desde chico me han gustado las películas de terror, pero la que más, ahora sí que la número uno para mí es la del Conjuro, que salió creo que por allá del 2014. Entonces, esa película yo la fui a ver al cine como 3 veces y Wow, la verdad, sí, me fascina esa película, me fascina, la veo una y otra vez y no me enfada. excelente. ¿Y a ti, David, cuál te gustó más? Yo es que no sabría ni por dónde empezar, pero creo que la película de terror que a mí más me gusta es precisamente la primera que has dicho, El Exorcista. Ok, Pero perfecto. pienso que sobre todo me gusta mucho esta película no solo por la película en sí, que la historia me gusta mucho. Bueno, lo que más me gusta de esta película es que tratan el tema en serio, o sea, la película se trata en serio a sí misma. Pienso que en muchas películas de terror, aunque no es de broma la película, no es comedia, en muchas películas de terror eh, no tratan en serio la historia, no la hacen dramática, no sé cómo decirte, no la tratan como si pudiera ser real lo que pasa en la película. Y en El Exorcista, para empezar, no te dejan claro si efectivamente es una posesión diabólica o es una enfermedad mental en la propia Bueno, película. Y eso le da un toque muy realista, ¿no? Por eso me gusta mucho esta película. sí, de hecho, aparte de eso que dices, era como una película adelantada a su época, porque era demasiado terror, ya nunca se había hecho una película tan terrorífica como esa, y pues como les decía, todo el mundo se dio cuenta de ahí fue cuando empezó a darse más popularidad sobre, uno, la Ouija, y lo de posesiones demoníacas, ahora más gente hablaba sobre el tema, ¿están de acuerdo? Así Sí, sí, es. totalmente. Sobre todo, también esa película cuenta con muy buenos efectos especiales para su tiempo, ¿no? Y Sí, tiene escenas clave que en lo que son el género del terror. Todos recordamos aquella escena en donde la niña, pues, gira la cabeza completamente, Wow. ¿no? Una escena Eh, fantástica. O donde vomita al padre, o sea, la verdad sí tiene muy buenas escenas esa película y está muy bien estructurada. también. uh-huh. A mí de esta película también me fascina, me impacta mucho que no solo te intentan causar terror con sustos,
¿no? Con, ¿sabes? Lo típico de que de repente está todo en silencio y ¡plas! Se cierra una puerta y tú saltas del susto, ¿no? Sino la atmósfera. Me gusta mucho la atmósfera que crea la película. Me gusta mucho más las películas de terror por la atmósfera que se crea en la película que por los sustos. Los sustos pienso que es mucho más fácil de hacer que conseguir crear una atmósfera que te asuste, de verdad, ¿no? Exactamente. El icono más característico de esa película, pues es la chica y sobre todo la imagen del padre, ¿no? En la parte de afuera cuando baja del taxi, la lucecita, todo eso. Esa imagen la pones en cualquier lado y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Ya sabes que es terror y que es esa película. Sí, sí, sin duda. Perfecto, chicos. Pues ya en un momento se nos va a unir a Mari, ya Mari la tenebrosa de Sonora, para que pues comencemos con este pequeño podcast. Pues, También quería, Cristian, si me permite, para terminar de hablar sobre esta película, sobre El Exorcista, me gustaría comentar, que creo que también es muy interesante, incluso creo que te daría para otro programa, que El Exorcista también lleva una leyenda que se dice que es una película maldita por precisamente tratar el tema que trata, ¿no? exactamente. Las escaleras por donde, bueno, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, creo que a estas alturas, si alguien no ha visto El No creo. Exorcista, pues no me parece que sea que tenga mucho riesgo de hacer spoilers. Pero bueno, al final no. Si os acordáis, se tira el padre Carras por una ventana y se cae por esas escaleras y se mata, ¿no? Ajá. Bueno, pues durante el rodaje de esta película, durante el rodaje del Exorcista, un hombre se cayó por ahí y se mató. Por esas mismas escaleras también el especialista que se tenía que tirar, cuando se tiró se hizo mucho daño, se rompió creo que una pierna o un brazo, ahora no estoy seguro. Se incendió el equipo el estudio de rodaje donde se rodaban algunas de las escenas de la habitación de donde estaba la niña. Bueno, pues el estudio de grabación se quemó, creo que 2 veces. Bueno, pasó de todo. A Linda Blair la tuvo que poner la Warner Bros., la productora, le tuvo que poner escolta porque la amenazaban, le enviaban amenazas de muerte, la insultaron por la calle, la intentaron pegar. El padre, sí, no estoy seguro, creo que el padre del director, cuando iba al estreno, se mató en el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. He escuchado sobre esas historias también. Igual que los de Poltergeist, que Juegos Diabólicos, que tuvieron varios problemas, incluso después de las películas, varios murieron de forma De la niña. muy bizarras, exactamente. Varias personas. Bienvenida, Sí, Mari. sí. Hola, buenas tardes, una disculpa. Hola, Mari. Hola, Mari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, amiga. Es siempre un placer tenerte con nosotros en los podcasts. Muchas gracias, igualmente. Estábamos platicando sobre ¿cuál es tu película favorita de terror? El Exorcista. No. Ya van 2 de 4. Perfecto. Y El Resplandor, pero más El Exorcista. No, por supuesto, también muy buena. Muy buena película. Sí, magnífica película, así es. Perfecto. Mari, te presento a Luis. ¿Mande? Te presento a Luis de Trinidad Oscura, de aquí del Baja California Sur. Mucho gusto. Creo que estoy suscrita a su canal.
Ah, ¿de verdad? Su canal. Qué bueno. Sí, sí, Muy estoy bien. suscrita a su canal. Excelente, entonces. Vamos bien. Mari tiene dominios en toda la red. Sí, ande. Sí, en eso andamos. Todavía queremos crecer más y tener más dominio. No es cierto. Perfecto, pues vamos a comenzar con el tema, chicos. Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, pueden comentarla, solamente que la persona no esté hablando en ese momento, ¿verdad? Claro. Perfecto, dice, posesiones demoníacas. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. En el caso de la religión católica, por ejemplo, se produce el ritual de exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado el caso. La finalidad de exorcismo sería la expulsión de las entidades que han tomado control del individuo. Pues mientras estuve investigando esto, me salió la duda que prácticamente sería el tema del siguiente podcast. Si una persona es poseída por X, Y o Z, ahorita vamos a hablar un poquito de por qué se poseen las personas. Eso tiene lógica, pero ¿qué hay cuando un juguete o algún objeto guarda una entidad maligna? ¿Por qué se da eso? ¿Alguien tiene algún punto sobre esa parte? Cristian, yo he escuchado en este aspecto, cuando también me estaba preparando para este podcast, que Sí. tenía mucha relación precisamente con el otro programa con el que colaboré con vosotros, que muchas veces es porque por efecto de una brujería, que una persona bueno, un brujo o una bruja le ha cargado una maldición al objeto en cuestión, por ejemplo, a un juguete o a un cuadro o a cualquier objeto. Eso es lo que me he encontrado cuando investigaba precisamente para esto, ¿no? Exactamente. Mari. Sí, así es. Estoy de acuerdo con este compañerito de referente a los trabajos de brujería, que es donde ponen los trabajos, las brujas, los que se dedican a hacerle el daño a las personas con algún objeto, ya sea por un cuadro, por unas muñecas, dependiendo del trabajo que se les pida. Muchas veces ponen ya sea huesos de la mano de alguna persona que van y desentierran, también hacen La este mano de tipo de Gloria. rituales. Perdón. Ándale, exacto. y ¿Cómo, perdón? es La mano de la, Gloria se llama esto. cuando les hacen ese tipo de trabajos por medio de la magia negra. Muy bien. No sabía que tenía nombre ese tipo de hechizo o ritual. No sé cómo se llama. Todos tienen nombres, todos tienen Eh, nombres. Sí, nada más que pues hay personas, los brujos, los que se dedican a este tipo de prácticas, son muy celosos en sus trabajos, en hacer este tipo de rituales y no te dicen en sí los nombres que lleva cada cosa, ni los ingredientes y todo eso. Hasta ahora que comienza la gente a estar públicamente los brujos dando recetas y todo eso, pero no se te dan al 100% las recetas como las personas que están navegando en internet para bajar rituales para hacerlos. Todas las recetas no están completas. Faltan claro, los se la guardan. ingredientes secretos. Exactamente. Ellos Que son cuesta celosos de sus dinero esto. trabajos. Así Sí. es, exactamente. Bueno, yo he investigado sobre ese punto que dices de las posesiones de objetos, en este caso de muñecas, muñecos, ¿no? Lo que dicen los compañeros es cierto, ¿no? Si se hace algún trabajo, algún tipo de brujería, y también yo investigué que muchas veces se da porque
el espíritu o el ente maligno ansía un cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo para manifestarse, etcétera. Entonces, muchas veces los niños son un poquito más susceptibles a este tipo de casos y por eso se poseen muñecas o objetos infantiles porque son los más cercanos a los niños. Entonces, ahí el espíritu como que tiene la forma de entrar o de acercarse al infante mediante un objeto infantil y por eso también es un punto en el que vemos más casos de muñecas poseídas, de objetos, de carritos, de artículos decorativos infantiles, ¿no? Entonces también se puede dar por ese lado. De hecho, Incluso no sé si se acuerdan de los Warrens, que ellos tienen su museo de cosas espeluznantes. Supongo que han de tener demasiadas identidades ahí dentro, sobre todo Annabelle, que es la número 1 del lugar. Y hay varios, ¿no? Hay varios muñecos que han sido poseídos. Está Robert, no sé si conozcan la historia, Robert, Shadow, Sí. Hay otras muñecas también, la isla de las muñecas, creo que en la Ciudad de México, entonces... En Xochimilco. Ajá, en Xochimilco, hay varios testimonios de historias de muñecos poseídos. Que hay para hacer un programa entero, de eso. Exactamente. Exactamente. ¿Saben que no nada más en las puras muñecas vienen las posesiones que se hacen también? Puede ser en una cajita musical, puede ser por medio de un espejo, alguna prenda de vestir que sea la favorita de la persona, ¿sí? No nada más son de juguetes y esas cosas. También pueden hacerlo dentro de los hogares, que pueden ser algún objeto en particular favorito de la dama que esté viviendo en esa casa. O sea, no nada más se enfoca a lo que vienen siendo los juguetes. Sí, de hecho, no sé si habéis visto, creo que es el Conjuro, o Insidious, ahora no estoy seguro. Creo que Insidious 2 es cuando van los Warren a Inglaterra, ¿me equivoco? No estoy seguro. Pero hay... exactamente. Conjuro 2. Sí, La del Conjuro el Conjuro 2. Sí. El Conjuro 2, vale. Pues en esta película narran un fenómeno que sucedió realmente en los años 70. De hecho, le llaman el fenómeno paranormal mejor documentado de toda la historia del mundo. Y por supuesto fueron los Warren allí. Y bueno, que también da para un podcast entero, pero resumiendo, resulta que creo que el abuelo, que por lo visto no era muy buena persona, había muerto allí y estaba intentando poseer a una de las niñas que vivía en esa casa y bueno, también provocaba raps, ¿no? Golpes que no tienen, que no se sabe de dónde vienen, fenómenos poltergeist, ¿no? Se movían cuadros, se movían de todo. Hay fotos por ahí en internet muy fácil de encontrar en la que las niñas se levantan por el aire por culpa de este espíritu o de este demonio o lo que fuere. Y resulta que la posesión vino del mueble bar del salón de esta casa, que el mueble bar, o sea, no una prenda de vestir, no, ni siquiera un muñeco. El propio mueble bar funcionó como portal, estaba, podríamos decirlo, poseído, entre comillas. Wow. Sí. Sí, es muy famoso este caso, ¿eh? Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Y también hay ahora que hablas de lo que mencionas, del mueble, yo en nuestra página hicimos un escrito sobre la silla maldita, una silla que supuestamente está poseída. En esta silla, pues era la favorita de una persona de nombre Thomas Busby. Entonces él fue condenado a la horca porque pues era un hombre violento y un criminal, ¿no? Después de que fue condenado a la horca, sus últimas palabras fueron que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse sobre esta silla. Sí, eso. Después de eso, se tuvieron
testimonios de mucha gente que se atrevió a sentarse en la silla y después falleció, así como, y la silla empezó a cobrar una fama y ya la gente no quería sentarse porque daba por hecho que estaba maldita. Entonces también puede ser que la gente que fallece se tenga tanto apego emocional a un objeto de su casa, no una silla, un retrato. Entonces al momento de trascender, esta energía puede quedar plasmada en el objeto y presentarse en diversos fenómenos paranormales. Exactamente, dejemos un poquito más de tema esto porque va a estar bueno para el siguiente podcast. Ahorita vamos a hablar sobre prácticamente sobre las posesiones, pero en las personas, ¿vale? Algo sobre la ciencia, prácticamente que es inevitable, por ejemplo, sería que no todo se quiere demostrar con ciencia, ¿no? Pero la ciencia no, prácticamente está en pañales todavía, apenas estamos avanzando, no todo lo puede saber. Dice, ¿pero qué sabe la ciencia sobre este fenómeno? Desde un punto de vista médico, la posesión por espíritus o la posesión demoníaca está considerada un tipo de trastorno de identidad disociativa. Entonces, prácticamente no te están diciendo si es un problema de tal vez energía, de fantasmas, todo eso, sino que sí es un problema psicológico, cosa que sí se ha demostrado. Sí hay personas que dicen que la Virgen le habla, pero prácticamente es un problema psicológico donde ellos escuchan voces, que sí es un problema psicológico, es problema de la química cerebral, está comprobado que sí es, pero quieren hacer creer a las personas que le están sucediendo eso en verdad, que tienen una posesión demoníaca no muy grave, que la grave fue en la película, no en la vida real. En la vida real prácticamente no es tan así, y el hecho de que se te aparezca tal vez un demonio o que las cosas leviten es solamente ciencia ficción, pero sí es posible, una entre mil es posible, ya que se ha investigado que sí ha habido objetos que se mueven en personas que han sido poseídas. Entonces, estudios médicos previos informan que en el pasado diversos estudios médicos han analizado la posesión. La primera fue realizada en 1791 por Evergard Jim Malin y consistió en el análisis de una paciente que hablaba alemán y francés, sin que aparentemente existiera manera alguna de que hubiese aprendido el francés. Entonces, esos son los puntos que las personas pueden llegar a creer. A ver, pues, si yo conozco a esta persona y yo sé que está poseída y está hablando lenguas, está hablando idiomas que obviamente no sabe, ¿cómo es posible? Entonces, ¿quién está dentro? ¿Quién la está poseyendo? O si el espíritu maligno que habla en lenguas está hablando en lenguas demoníacas, o también tienen conocimientos de los idiomas humanos. ¿Qué opinan acerca? Sí, Cristian, mira, yo cuando me estaba informando para este programa, descubrí que el procedimiento que tiene la Iglesia Católica para acceder a un exorcismo es desechar primero, como has dicho tú antes, la vía psiquiátrica, ¿no? Entonces tienen varias pruebas que tiene que pasar esta persona para demostrarse que no es un trastorno disociativo, como has dicho tú antes. Y una de ellas es demostrar el fenómeno de hablar diferentes lenguas que previamente no ha podido conocer. Ese fenómeno se llama sinoglosia. ¿Vale? Okay. Entonces, para demostrar que este fenómeno se produce, que la sinoglosia se produce, es muy interesante. Mira, yo soy filólogo, yo estudié filología hispánica y en una de las asignaturas que tenemos en filología es la fonología. ¿Vale? Fonología es el estudio de los sonidos que haces al hablar, los fonemas. Entonces, cuando una persona habla un idioma extranjero,
Por ejemplo, si tu idioma nativo es el español y hablas, no sé, inglés, los fonemas del inglés no los vas a realizar perfectamente como un nativo, al no ser que seas bilingüe. En la sinoglosia, para demostrarse que tienes este fenómeno, que tienes sinoglosia, la Iglesia Católica pide que un especialista en filología estudie las grabaciones de cuando hablas esos otros idiomas para ver si efectivamente estás realizando los fonemas como un nativo de ese idioma. Si haces los fonemas como el nativo de ese idioma, si hablas inglés como un inglés, francés como un francés, o latín como un antiguo habitante del Imperio Romano, entonces queda demostrada la sinoglosia. Pero no es la única cosa que se pide para acceder a realizar un exorcismo a una persona poseída. No sé si mis compañeros tienen algunos datos más sobre qué pruebas pide la Iglesia Católica sobre esto o quieren aportar algo más. Mari, Luis. Sí, mira, ahorita como lo estabas mencionando tú, en el trastorno de lo que viene siendo en lo que es la medicina, ellos anteponen más bien este comportamiento que es el apoderamiento de algún espíritu o demonios. Y ahorita lo acabas de mencionar, que se considera un trastorno también como de histeria. Para la explicación científica de esto, desde el punto de vista médico, también la posesión demoníaca se considera una de las formas de trastorno de conversión que antiguamente se denominaba histeria o en su caso enfermedades mentales. Ahora, cuando se hace partícipe la iglesia en esto, no vienen y hablan otros idiomas que generalmente las personas no conocen, como lo estaba diciendo hace un momento. Aquí quedaba desechado completamente que la persona no estaba enferma, por así decirlo, en cierta manera al hacer el estudio para exorcizar a la persona, ¿sí? Los exorcistas antes que nada estudiaban el tema, que creían que si la persona estaba endemoniada o no, presentando los ciertos síntomas denominados como poner los ojos en blanco, hablar las lenguas desconocidas por las que la persona estaba padeciendo, espíritus descritos en la piel también, la conducta de violencia, desorganización y todo eso que la persona estaba presentando, pero que los familiares decían que ellos no conocían el padecimiento en sí de la persona. Entonces ya fue cuando entró la iglesia, pero a la iglesia tienes que darle una serie de, ¿cómo explicar? Una serie de documentos, ¿no? Exactamente, para poder exorcizar a la persona, porque no con cualquier cosa, con cualquier síntoma, aunque la persona esté poseída, la iglesia va y hace presencia en esto. Tienen que hacer una serie de papeles y todo para que puedan ellos entrar y hacer la expulsión de lo que viene siendo la posesión demoníaca en la persona. No sé si alguno de ustedes sabía que el Vaticano no nada más es si una persona está poseída, ya llegó y lo saca. De hecho, está demostrado en la película El Rito, no sé si la han visto también, que es una película fantástica del 2011 que está basada en hechos reales y de hecho sucedió en la ciudad de Roma. Entonces, para poder hacer un exorcismo, ellos tienen que basarse en muchos síntomas que para ellos son para poder entrar a hacer el exorcismo. Exactamente, mucho requisito y simplemente descartar que no es nada patológico, más que nada. Así es, y también está el caso de que hicieron de Emily Rose, que también es la muchacha esta que realmente murió de desnutrición. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que le echaron la culpa a los papás y al sacerdote que estaba haciendo el exorcismo. ¿Por qué? Porque para ellos no presentaba los síntomas.
El caso este es Annalise Michel, sí. Así es. Sí, sí, Así exactamente, es es. muy complicado. Ajá. Sí, yo Y opino está que muy bien documentado, exactamente. muy bien documentada. Sí, yo en lo personal opino que pues para la iglesia y la medicina es un tema muy delicado porque se pone directamente en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, como bien dicen compañeros, lo primero que se trata es de descartar las causas médicas, ¿no? Antes se ha avanzado mucho en la ciencia, ¿no? Antes se pensaba que cualquier cosa que presentaban era ya una posesión diabólica, cuando podía ser, ahora ya se descubrió que puede ser trastornos de padecimientos psicológicos. Pero aún así la ciencia no ha abarcado todas las evidencias o todos los rasgos que se dan en una posesión demoníaca. Por ejemplo, pues ya mencionaba David lo de hablar diferentes lenguas. También está la fuerza, Sinoglosia. ajá, el sansonismo, ¿no? Que es la fuerza extrema, Oh. como una persona que puede enfrentar a 5 o a 4 personas al mismo tiempo. Eso también es un rasgo de la posesión demoníaca. Incluso predecir ciertos eventos del futuro o dar datos de que la familia del poseído sabe que el poseído no conoce, ¿no? Por ejemplo, dar algún dato específico de la Biblia, dar algún dato específico del pasado de una persona. Entonces, esos son rasgos que son evidencias que la ciencia no ha podido determinar por qué suceden, y es ahí cuando pues ya se empiezan a recopilar, y como dice, no es tan fácil que el Vaticano autorice un exorcismo. Lleva un procedimiento muy riguroso y muy cuidadoso. Sí, fíjate que estaba leyendo yo hace unos días que Cristian me hizo la invitación. Fíjate que encontré esto que es muy importante. Dice que muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías carácter no espiritual. ¿Sí? Dice que en el caso de la religión católica solo se procede al ritual de exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado el caso. La finalidad del exorcismo sería la expulsión del demonio o las entidades que tomaron el control del individuo. Fíjate que uno piensa, bueno, las personas se preguntaban el por qué las posesiones y todo eso, y lo importante de saber cómo se hacen o por qué se hacen las posesiones es porque muchas veces es en la invocación de espíritus de personas difuntas, que era lo que antes hacían mucho. Sí, si recuerdan ustedes, antes se escuchaba mucho de lo que era el espiritismo, y hay documentos que están 100% ahí, que la gente, todo el mundo hacía espiritismo para contactar a las personas ya fallecidas también, Las pactos famosas con sesiones Satanás. espiritistas. Ajá, sí. Así es, las sesiones espiritistas, la astrología, la cartomancia, la Ouija, que es un portal grandísimo para abrir este tipo de situaciones también. Y realmente es un tema tan extenso que sería, ¿cómo te puedo decir? Que sería como un segundo capítulo en esto para hablar de este tema, porque realmente una cosa parte a la otra y se extiende demasiado, que son diferentes puntos de ver el exorcismo, las posesiones en las personas. Sí, mira, Cristian, te quería decir, como dice Mari, esto es fundamental, ¿no? Porque hay un caso, yo quería traeros a día de hoy, al podcast de hoy, un caso en concreto de posesión que se produjo por lo que ha dicho Mari, ¿no? Que fue por una ouija. Hay película de este caso, incluso, ¿no? No sé si la habéis visto, se llama Verónica, está en Netflix. Es una película.
Sí, la hemos visto. Española. Muy buena también. Y el caso se produjo en España. Es un caso también de los más famosos que ha habido en España. Y es una chica que se puso a jugar a la Ouija en su colegio, en la escuela, y bueno, en mitad de la partida, mientras jugaba, pues hay dos versiones, ¿no? Hay como dos versiones. Una que la profesora les mandó que terminaran y no lo cerraron bien, y otra que el vaso que estaban usando para jugar a la Ouija explotó y el humo que salió del vaso, porque salió un humo, lo inhaló la chica. Este caso es verídico, no se sabe cuál de las dos versiones es la real, pero lo que sí se sabe es que después de esto la chica empezó a cambiar su comportamiento en la escuela, a traer peores notas, a pelearse con los compañeros de clase y empezó a cambiar radicalmente de comportamiento. Los padres no quisieron, le dijeron unas monjas, creo recordar, que daban clase en su colegio, que miraran a ver si no estaba la chica poseída, pero los padres no hicieron caso y lo llevaron al médico, que por otra parte también es lógico, ¿no? Que lo primero que hagan es llevarle al doctor. Pero los médicos la trataron, primero buscaron epilepsia, que también muchas veces a lo largo de la historia la posesión se ha confundido con la epilepsia, con los ataques epilépticos, ¿no? Que sabes que cuando te dan el ataque empiezas a quedar inconsciente, pones los ojos en blanco, lanzas espuma por la boca y convulsionas, ¿no? Bueno, pues esta chica le buscaron a ver si tenía esta enfermedad de epilepsia, no lo encontraron, buscaron trastorno disociativo, tampoco encontraron nada en claro, y antes de que se le pudiera llevar a practicar ningún ritual de exorcismo ni nada, la chica falleció, la chica se murió. No saben de qué, no está muy claro de qué muere, pero la chica muere y la que pasa a quedar poseída es la casa. Deja de estar poseída esta chica y queda poseída la casa. De hecho, hay un día en concreto que ya la familia no puede más y llama a la policía porque no saben a quién llamar ante lo que pasa allí, ¿no? Los crucifijos se dan la vuelta, golpes, una especie de ectoplasmas empiezan a gotear de las paredes de la habitación donde dormía la niña, etcétera, ¿no? Los policías van allí y lo dejan por escrito. No sé en México, pero en España, si tú eres policía no puedes dejar por escrito lo que quieres, no porque te la juegas. Si dejas por escrito cualquier tontería y tu superior se lo toma a mal, te pueden meter en la cárcel directamente, ¿no? Entonces, pero estas personas dejaron por escrito lo que pasó, estos policías, y dejan por escrito que llegan a la casa, lanzan desde la calle, no se sabe muy bien desde dónde, esto era un piso, como un cuarto piso, que cae una piedra desde la calle al salón. Dos policías se internan en la habitación donde había vivido esta chica y como unas garras que nadie ve porque no se ven las garras, pero como si unas garras dejan la marca en un póster, ¿sabes? En un póster de un grupo musical que había colgado en la habitación de las niñas, y la foto de la primera comunión de la niña que murió, desde dentro se empieza a quemar. Es fascinante el caso, y la chica, según muchos, no quedó probado, no puedo decir que haya quedado probado, pero según muchos la chica quedó poseída. Bueno, pues, y aparte de todo el caso famoso de que ha tenido por llamarse Verónica en la película, que no se llamaba la chica Verónica, en un colegio muy cercano, parece ser que otros dos chicos, bueno, llegaron a ser hasta tres, pero especialmente dos chicos, también empiezan a ver cosas raras en su colegio. Era otro colegio diferente, pero todo esto pasó en Madrid, lo de Verónica, en un barrio que se llama Vallecas, en Madrid, un barrio obrero, un barrio muy humilde. Y lo de estos dos chicos que os cuento es al lado, en un colegio que hay muy cerca,
El colegio de la chica esta, de Verónica, del caso conocido, era un colegio público normal, y el colegio de estos dos chicos que os quería contar era un colegio privado, ¿no? Estos dos chicos, uno de ellos se puso en contacto conmigo, con mi canal, para contarme su historia. Y bueno, resumiendo mucho, empiezan a ver desde su clase, desde las ventanas del aula donde tienen clase, empiezan a ver apariciones de un chico negro, de una persona que va como vestida de gángster. Ellos no juegan a la Ouija, pero descubren que en ese colegio antes había un cementerio. Durante el mediodía, que se quedaban a comer en el colegio, en la cripta de la iglesia que hay en el propio colegio, como decía, es un colegio privado y es muy grande, ¿no? También se encuentran como unas personas que llevan como unas túnicas y celebran un ritual muy extraño que no era una misa, o una misa normal. Y en cierto momento, en una parte de ese colegio, empiezan a sentirse como si tuvieran a otras personas dentro. Y tan es así que llega un punto en que uno de ellos empieza a sentirse furioso con el otro. Son niños de 9 años, ¿eh? Empiezan a sentirse furiosos entre sí, sin saber por qué. Se sienten como invadidos por algo más, y hasta el punto de que uno de ellos le muerde las piernas al otro, y el primero coge una piedra y está a punto de descargarla contra la nuca de su amigo. Y afortunadamente, como otro ente, ¿no? Él me lo contaba como si dos fuerzas lucharan dentro de él. Otro ente le aparta en último momento las manos y no le tira la piedra a su amigo. Entonces se sienten también como un poco poseídos. Es un caso fascinante que también daría para otro podcast, y es en el mismo barrio de la chica de Verónica, a escasos metros, y a la vez. Esto pasaba en el mismo tiempo. Es muy interesante. Es en 1992. Creo que esa entidad les gustaba mucho las escuelas, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, David, si te das cuenta, también anteriormente, cuando empezaban a hablar de las posesiones y todo esto, si se dan cuenta, se poseían más a los que empezaban en lo que es la religión, lo que eran las monjas, los sacerdotes. Sí. Están documentados este tipo de situaciones en que los clérigos también miraban este tipo de situaciones. En los colegios de las monjas, como bien lo mencionas, por ejemplo, están las posesiones demoníacas vienen en conjunto con lo que viene siendo la brujería también, ¿sí? Porque mira, encontré yo que también se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de las mujeres a las que seducían, ¿sí? Para que fueran poseídas por los demonios. Y eso fue el caso de un sacerdote preceptor del convento de las monjas ursilianas de Aix. Esto sucedió en el año de 1610, el cual fue acusado de ser brujo y de haber abusado endemoniado a las religiosas que estaban en su cuidado espiritual. Y me llamó eso la atención de que por ser colegio de monja, la gente cree que todos los que estamos más metidos en lo que vienen siendo las religiones, que rezan mucho el rosario y que son verdaderamente católicos al 100%, es a los que más se atacaban en esos tiempos. Pero un colegio completo, así como el que estabas diciendo, en dos, pues sí, es algo que llama mucho, mucho la atención. Y a la vez, es lo que me quedó a mí. Me dejó sorprendidísimo. Cristian, ¿no se te oye? Cristian, no se escucha. No, problemas con el audio. Sí. Perdón. Cristian. Sí, estabas muteado. Ok. Eso que comentas tú, Mari, tiene mucha relación
todo el mundo nos hemos preguntado por qué los sacerdotes, por qué algunas personas que están más arraigadas a la religión cometen ese tipo de actos, y todos obviamente por la abstenencia. Había visto yo en videos y había escuchado que ellos en cierto modo nos hacen creer que la abstenencia es simplemente de me aguanto y ese es lo que yo tengo que hacer como sacerdote, como no sé, testigo de Dios, algo así, ¿no? Es algo que es mi mandamiento ahí, ¿no? Pero no es así. Hay una manera de manejar, porque el hecho de que tú hagas eso es para seminizar tu mente, cosa que es un tema que no tiene nada que ver con nosotros, pero hay una manera de olvidarse de todas esas sensaciones, feminizando el cerebro, manejando las energías, cosa que los sacerdotes no hacen eso porque no se los permiten ahora sí que en su religión, ¿no? No se los permiten, pero hay maneras y eso es además de que es interesante, es punto y aparte, pero sí, tiene mucha lógica porque requieren de espíritus, porque siempre terminan cometiendo más pecados que uno por ese tipo de cosas, ¿verdad? Hablando de doctores, también tuvo algo mucho que ver Sigmund Freud en todo esto. ¿Sí ubican a Sigmund Freud? Sí. Bien, Padre del dice, psicoanálisis. exactamente, muy bien, excelente, 10 puntos. Dice, en 1895, Joseph Breuer, en colaboración con Sigmund Freud, publicó estudios sobre la historia basándose en el caso de Anna O, una joven con personalidad múltiple que habla en lenguajes extranjeros. Es ahí donde damos a conocer sobre que una persona puede tener dividida la mente. En un momento ser una persona y en otro momento ser alguien totalmente diferente. Pero no estamos dando a entender que simplemente bipolar la persona, sino que puede tener de 2 hasta más, es decir, 19 personalidades una sola persona. Entonces, ese tipo de patologías que tiene uno que descartar para poder llegar a la conclusión de que una persona sí es realmente poseída, ¿vale? Ahora, ¿alguien sabe algunos tipos las diferencias sobre los tipos de posesiones? Chicos, Perdona, Cristian, no te he escuchado. Sí, ¿no se escucha? sí, Okay. lo último no te escuché. Perdón. ¿Alguien sabe No. cuáles son los tipos de posesiones? No, realmente, pues, bueno, Yo conozco las etapas, no, perdón, yo conozco las etapas, no, o he leído sobre las etapas de cómo empieza a manifestarse una posesión, pero tal como tipos de posesión, De eso así sí, no lo he escuchado. pero tipos no había escuchado. Bueno, bueno, se supone que bueno, creo que si hubiera un tipo de posesión estuvieran catalogados, ¿no? Pero yo no había escuchado que hubiera un tipo de posesión. pues La verdad prácticamente estoy fuera del tema en lo referente a lo que estás comentando tú. más que nada es sobre el hecho de que cómo se llega a poseer una persona, que de hecho ya estuvimos dando algunos puntos. Ajá. Unos eran sobre brujería, que por medio de un hechizo, una maldición, la persona cae bajo la sombra de una entidad, ¿no? Que lo está poseyendo y le está causando daño, y pues obviamente la gente cree que está loco y todo eso y nadie le puede ayudar. Ese tipo de cosas. La otra es por medio, todo cae sobre los puntos de demonios, ¿no? ¿Quién posee el cuerpo? Una entidad que es demoníaca. Pero ¿cómo llega? Todos conocemos la película las películas como la de la Ouija, El Exorcista. Las personas estas fueron poseídas, pero por medio de la Ouija. Entonces, por ese medio se tiene contacto con la entidad y llega hasta ellos hasta ser poseída. Más que nada todo cae en ese tipo de cosas. Bueno, en ese caso entonces no sería la palabra
decir, como lo dijiste tú, yo lo puedo tomar como diversas formas de posesión, como lo dije de quedar anteriormente. poseído. Exactamente, que fueron la invocación a espíritus de los difuntos y todo eso. Ahí sí ya me encarrilo nuevamente al tema. Ah, ok, perfecto. Igual y Yo así que, como lo investigué, así decía, pero tienen razón. Cristian, Sí, yo por había... Ujú, Ajá, Dime. perdón, por ejemplo, dímelo. yo en lo que estuve leyendo, pues menciona, ¿no?, cómo se puede llegar a dar una posesión. Hay, pues, diferentes artículos mencionan diversos, se puede llamar tipos o fases de la posesión, ¿no? Que empieza desde la manifestación, que es cuando la persona empieza a sentir ciertos tipos de presencias paranormales en su casa, y mencionaban en uno de los textos que leí que esto se da comúnmente en personas que tienen una autoestima un poco baja, o que están tristes o pasando por algún Débiles. duelo, débiles, exactamente. Eso me llega a imaginar que los entes o los espíritus los atrae lo que es la tristeza, ¿no?, el duelo que podemos tener en la vida. Entonces, por eso regularmente este tipo de personas son más susceptibles a experimentar este tipo de fenómenos. Posteriormente, después de la manifestación, se podría dar lo que es la infestación, que es cuando el demonio empieza a presentarse ya más palpable, ¿no? Con figuras, con marcas, con ruidos extraños, y empieza a crear en la persona un estado mental de preocupación, porque está viendo que algo está pasando, pero no sabe qué es, y está muy vulnerable. Su vulnerabilidad empieza a crecer, y es cuando el espíritu aprovecha y la entidad comienza a afectarla, que es la opresión, cuando ya la empieza a afectar física y emocionalmente. Y ahí viene pues lo que son las evidencias de mutilación, cuando la víctima empieza a tener pesadillas o fuertes terrores, y ya después viene lo que es, y ahora sí que la posesión como tal, como decimos que es el espíritu. Esto es como decimos, en diferentes textos, ¿no? En algunos pueden haber algunos casos o algunos pasos más, en otros puede estar más sintetizado. Eso es más o menos lo que yo estaba investigando antes de entrar aquí al podcast. Y ¿A qué es te muy refieres? interesante, Luis, porque esos pasos que dices que suceden en las posesiones se pueden escuchar, se pueden leer tanto en posesiones, digamos, del mundo cristiano, Así como es, también en posesiones del mundo islámico, porque también hay posesiones en el mundo del Islam, de los musulmanes, y también tienen exorcistas, y un poco investigando sobre qué pasa en estas religiones, si esto es solo así en el catolicismo o en el cristianismo, y no, parece ser que también pasa en estos países donde profesan esta religión, y también en el budismo incluso. Y son los mismos pasos. Es increíble, pero el ritual del exorcismo es muy parecido, y los pasos que sufren al quedar poseídos los posesos, los poseídos, son los mismos, describen lo mismo, tanto digamos, los cristianos que han sido poseídos, como los musulmanes, como otras personas. Sí, así es. Fíjate que ahorita que estaba diciendo Luis referente a lo de este tema, encontré un dato que verdaderamente me llamó mucho la atención, lo que viene siendo la posesión demoníaca en el cristianismo. Sí, esto lo encontré, viene siendo como del Nuevo Testamento, un dato muy importante. Nada más nombra a lo que viene siendo Mateo, dice personas poseídas curadas por Jesús, al igual que Lucas, también pone esto. Y Mateo te vuelve a decir, muchos expulsarán demonios en el nombre de Jesús.
también. Exactamente. No estoy hablando de religión, o sea, ni tampoco quiero entrar en controversia con esto, ¿no? Es un punto de vista personal mío, aclaremos. Entonces, aquí ese es el punto muy importante, ¿no? Que muchos expulsarán demonios en el nombre de Jesús. Pero la pregunta muy importante, al momento de hacer las expulsiones en otros que religiones, en otros países, ¿harán eso en nombre de Jesús? Es una pregunta que realmente me quedó en la incógnita muy, muy grande. ¿Ustedes qué opinan de Mari, esto? yo cuando estaba investigando sobre esto, Sí, parece ser que el ritual que siguen los musulmanes no mencionan a Jesús. Le mencionan, pero como a otros profetas, como a David, o como a Moisés, o como a Abraham. ¿No? Lo mencionan como los profetas más importantes, están en contra de ti, demonio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo mencionan a Dios, que en el Islam es Alá, ¿no? sí. Pero lo que también es fascinante de la similitud, lo parecido que es cuando escuchas las grabaciones de estas personas poseídas y de estos exorcismos, aunque no entiendas árabe, Sí, la voz, el sonido que emiten estas personas poseídas, ya sea en árabe o si han escuchado el exorcismo de Annalise Michel, o lo que os decía del Conjuro 2, bueno, pues en la historia real en la que está basada esta película, también está grabado a la niña poseída hablando y tienen la misma sonoridad, el mismo sonido. Y cuando el exorcista habla, aunque el exorcista sea un cura católico o un religioso islámico, el sonido también de la oración que dice, aunque sea en otros idiomas, también es muy parecido. Es muy interesante porque son mundos muy diferentes, muy lejanos, otras religiones, y se parecen mucho. así es, el sonido Bueno, gutural que hacen es Sí, igual, es a lo que a lo igual. que te refieres, es lo sí, mismo. sí, sí, sí. Sí, así es, Yo, y ya, a mí por eso me llamó mucho la atención, porque vuelvo aquí a lo mismo, dice que Jesús da a los apóstoles la autoridad para expulsar espíritus malignos, pero cae ¿cómo te puedo decir? En la controversia de que dice que el primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, muy fuera de lo que eran los apóstoles, llamado el punzador por la costumbre de utilizar agujas para encontrar las marcas de los demonios en las zonas de la piel anestesiadas que en aquel tiempo se atribuían a las firmas de Satanás. Entonces, por eso hice esta pregunta, si ellos también hacen a nombre de Jesús, porque se supone que es en nombre de Dios las expulsiones, pero otros dicen que no, porque la manejan en religiones muy diferentes, pero es muy importante, me llamó mucho la atención, como te digo, pero el punto que acabas de dar tú realmente me llamó más la atención, es algo que sí, fascinante, sí, fascinante. mira, en cuanto a la pregunta que haces, Mari, yo a título personal creo que es una lucha entre el bien y el mal, independientemente de la religión, ¿no? Casi Sí, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las creencias, tenemos una deidad buena y una deidad mala, ¿no? Entonces pienso que por ahí también puede inclinarse un poco el tema en cuanto a que en diferentes culturas no mencionan a Jesús, a Dios, pero mencionan lo que es una lucha interna así entre el bien y el mal, y es donde, aunque no podamos entender lo que dicen en árabe, en otros idiomas, me imagino que están invocando a su deidad buena para expulsar a lo que es el demonio, ¿no? A título sí, así personal, es. la, Sí, la claro, verdad claro. Ujú. Sí, sí, sí. no la tengo. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho su tiempo. Tenemos todavía más temas, más información para ustedes,
pero lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a tener una segunda parte acerca de este tema. Si están de acuerdo, vamos a darle la siguiente parte en estos días. Genial. Claro que sí, sería genial. Perfecto. Muy bien, les agradezco su tiempo. Esto fue Llamado Paranormal. Nos vemos para la siguiente. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.